Bueno, último approach así, porque ya me han enseñado a compartir mi pantalla y poder hacer PowerPoints y hablar de cosas, pero hoy voy a probar otra manera de hacer vídeos, con mi cara y gesticulando e intentando, sí, servirme de esquemas, pero me estoy dando cuenta de que se leen al revés, así que pues, serán poco útiles, pero bueno, el caso. Ya hemos tenido macerando un poco las ideas de los estudios con gemelos, adoptados, no adoptados, como para discernir ambiente, genes, y hoy vamos a ver que los estudios de adoptados tampoco son la panacea, fueron el gold estándar y han servido para descubrir muchas cosas, pero tienen sus fisuras, ¿vale? Vamos a repasar. Teníamos el estudio de la esquizofrenia, en el que si ninguno de los padres tenía esquizofrenia, ni el adoptado ni el biológico, la prevalencia en los hijos iba a ser la misma que en la población general, evidentemente, un 1%, que si el padre adoptivo tenían más riesgo los hijos en esa familia adoptados, un 3%, y los padres biológicos, si era el padre biológico el que tenía el hijo, aunque se fuera a otra casa, tenía un riesgo del 9%, una prevalencia del 9% más bien, ¿no? Y cuando eran los dos, había una especie de sinergismo y estos niños tenían un 17% de prevalencia de esquizofrenia, que es bastante chungo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Realmente no se puede atribuir a... No se puede separar bien ambiente y genes porque se ha visto que las familias adoptadas, cuando acogen a un bebé, las empresas de adopción, agencias de adopción, sin ánimo de lucro, bueno, un poco de lucro, pues tienden un poco a poner a los niños en casas que sean similares a las de su familia de origen. Entonces van a compartir más biología, por ejemplo, en cuanto a raza, pues obviamente van a intentar minimizar las diferencias fenotípicas también para que sea más fácil adaptarse, y se ha visto que la relación o digamos las similitudes genéticas entre hijos adoptados y padres adoptados era mayor que la de al azar, ¿vale? Que si fuera gente random, o sea, no ha sido aleatorio del todo. Entonces, claro, si ya partimos de un sesgo, que es que va a haber más similitudes en familias adoptadas, que el ambiente no lo vamos a cuantificar bien, porque tampoco los genes, porque vamos a perdernos porcentajes de cada uno de los lados si ya partimos de una hipótesis errónea, ¿vale? Entonces este era uno de los primeros fallos que se vio. Luego también no tenían nada en cuenta el ambiente prenatal. El ambiente prenatal, claro, al final, cuando no eras consciente de su existencia, era muy fácil saltárselo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú veías eso, que alguien nada más nacer, pues como el estudio que vimos de los niños que se movían más, ¿no? Analizas la movilidad en extremidades de niños nada más nacer y decías, joder, pues estos niños, si es que acaban de nacer, no han tenido una exposición a ningún tipo de ambiente, si se mueven más es porque genéticamente están predispuestos a, ¿vale? Y luego se vio que esto no era así, que era por la estimulación ambiental, y eso que esta era postnatal, esa estimulación. Pero luego hay otros factores que van a estar dentro del útero, como vamos a ver, sobre todo hormonales, que van a influir luego en el después. Y hasta que no se empezaron a hacer estos estudios, pues claro, no se sabía. Al principio lo que hicieron, por ejemplo, fue coger rasgos que no habían tenido ningún tipo de exposición a ambiente ni ningún tipo de aprendizaje todavía, ¿vale? Y entonces se asumía que si ese rasgo estaba, pues todo era genética. Por ejemplo, la aparición de la sonrisa, el balbuceo. Cogían a niños ciegos y a niños sordos que no habían tenido ese tipo de estimulación y veían, joder, si imagínate, un ejemplo, los dos grupos, tanto los ciegos como los no ciegos, han empezado a sonreír a la misma edad. Pues eso quiere decir que no está influenciado por ver sonrisas, que no ha sido un aprendizaje, ¿no? Que no ha sido todo ambiental, de, veo una sonrisa y te imito. No era todo eso, ¿vale? Había algo, una respuesta motora, que presumiblemente la influencia era genética. Bien, porque cancelabas un poco el ambiente, no había existido esa exposición ambiental, entonces la idea era asumir que había sido todo pues por ambiente. Bien, de todas formas comenzaron a hacerse otro tipo de estudios porque, como ya digo, las similitudes en familias de adoptados eran mayores. Y hubo un tío que estaba puto loco con los gemelos, bueno, sigue vivo, es Tom Bouchard y es en la Universidad de Michigan, tiene un banco de gemelos enorme y dijo, joder, pues tengo una idea, vamos a coger monocigotos separados al nacer
Y así puedo discernir realmente cuánto es genética y cuánto es ambiente. Aún así vamos a tener el mismo sesgo de que tampoco iba a ser random dónde colocasen al monocigoto, pero bueno, íbamos a estar un poquito mejor. Y de estos estudios sí que se extraen algunas conclusiones muy chulas, como por ejemplo el porcentaje de la habilidad de tanto el coeficiente intelectual, del grado de agresión y del espectro en el que estés, de introversión o extroversión, que es un 50%. Estos estudios sí que nos han dado datos muy muy chulos, sobre los que luego se han podido hacer más estudios, se establecieron hipótesis y luego se fueron confirmando. Pero sí que es verdad que al principio era como todo muy raro, muy bizarro, solo sacaban datos en plan, hemos encontrado una similitud, que un gemelo de Alcorcón criado por neonazis y otro criado por israelíes y los dos se han casado con una tía que se llama Úrsula. Entonces, cada vez si buscas, encuentras, pero eso es un error de tipo beta, yo creo, ver cosas donde no las hay. Pero bueno, el caso es que estos estudios sí que sirvieron para extraer conclusiones que luego a día de hoy pues siguen vigentes, ¿no? El caso, vamos a hablar un poco de los efectos prenatales y de cómo esto también supuso un nuevo cambio en la dirección de los estudios, ¿no? Y ya dejaron de ser un poquito luego el estándar, porque para algunos rasgos no aplica. Esto no quiere decir que sea así para todos, no. El ambiente prenatal a lo mejor no influye en absolutamente todo, ¿vale? Pero hay muchísimas cosas en las que sí, y si no lo tenemos en cuenta, y si no tenemos una manera de cuantificarlo, nos podemos comer con patatas cosas o atribuirle causalidad a una cosa que en verdad no la tiene, es solo correlación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy chulo que se hizo en ratas. Las ratas tienen muchos hijos a la vez, ¿vale? Y entonces esto es como una foto del útero de la ratita. Aquí están las ratitas y estas son tus hermanas ratas. Estás en el útero de mamá rata, ¿vale? Estas están más relacionadas que estas porque comparten más ambiente, ¿vale? Esto sería el ambiente prenatal, porque los vasos sanguíneos van así como en bucle, entonces los nutrientes que les llegan a estas ratas o las hormonas o toda esa concentración de cosas que hay en el liquidico es más parecida aquí que aquí. Y diréis, ¿tan diferente va a ser como para que influya? Sí, spoiler. Bien, entonces, este tío, bueno, que no me acuerdo de su nombre, hizo un estudio con bebés ratas femeninas, hembras, ¿vale? Y en función de a quién tuviera al lado esa hembra, si tenía dos hembras al lado, si tenía un macho y una hembra, si tenía dos machos, vio diferencias en la edad de la pubertad, postnatalmente, o sea, tiempo después, mucho tiempo después, vio que en función de con quién hubieran compartido piso en el útero, tenían la menarquía a una edad u a otra. Bueno, menarquía, pues inicio de la pubertad. Decir menarquía es la primera regla, pero es que me salía como más, no sé, biológico, pero pubertad, ¿vale? Las que habían estado cerca de varones alcanzaban la pubertad más tarde, se desarrollaban más tarde que las que habían estado entre chicas. What the fuck? Bien. Luego también se vio esto en humanos, porque bueno, estos son ratas y dijeron, bueno, pues ahora lo hemos visto en una rata, vamos a ver qué pasa en los humanos. Pues en función de la edad materna, la menarquia, ahora sí que puedo decir menarquia con total libertad, es diferente, se establece a una edad diferente, o sea, hay diferencias. En mamás muy jóvenes y en mamás muy mayores, las niñas tienen la menarquia más tarde, ¿vale? O sea, wow. Y esto es por el nivel de estrógenos. En mamás muy mayores los estrógenos son menores y en chicas muy jóvenes los estrógenos también son menores, ¿vale? Es una función así, más o menos, digamos, cuando estás en una edad muy fértil tienes más cantidad de estrógenos, etc. Entonces las mamás que tenían muchos estrógenos a nivel del torrente sanguíneo, ¿vale? Las hijas se desarrollaban antes que las que no. Sería muy interesante hacer ese estudio ahora, me encantaría coger una bolsa porque además ahora estamos como en ese mundo de ¡buah! Las niñas se desarrollan muchísimo antes, y eso será ¿por qué? ¿Por la edad materna? ¿Por los nutrientes? ¿Por qué? Porque hay como muchísimas causas, ¿no? No solo esta, pero bueno, esta es una independiente que se ha encontrado y que está ahí, ¿no? También los nutrientes serán, pero es como muy interesante. Y luego también los estrógenos también influyen a nivel de algunos cánceres, como el cáncer de mama, etcétera, y también se ha visto que hay un mínimo incremento en porcentaje de cáncer de mama en hijas de madres que han tomado muchísimos estrógenos o fitoestrógenos provenientes de la dieta durante el embarazo. Esto no quiere decir, yo creo, que tengamos que prohibir la soja. O sea, si fuera por sabor, yo sí que la prohibiría, pero si fuera por darle a mi hija cáncer de mama cuando estoy embarazada o dejarla de tomar, pues chica, no creo.
visto lo que hace la gente con el alcohol y la ausencia de tantos retrasados que debería... Bueno, da igual. Más ejemplos del ambiente prenatal. Vamos a hablar del fenotipo ahorrador y de grandmother effect, del efecto de la abuela. Esto no sé cómo traducirlo, pero esto es la bomba, porque fue como primer indicio de que hay patrones de herencia no mendelianos y de que hay cosas ambientales que se puto heredan, ¿vale? O sea, wow, hay cosas del ambiente que van a modificar tus genes de alguna manera, que no se sabía el mecanismo, ahora ya sabemos que es epigenética, y eso lo vas a transmitir a tu descendencia. Wow, Mendel, go home. No, pero eso es muy chulo. El primer ejemplo, por ejemplo, el del fenotipo ahorrador. Vamos a ver con la hambruna holandesa, ¿vale? En la hambruna holandesa lo que se vio, hubo un periodo de escasez de alimentos acotado en el tiempo y muy brusco, ¿vale? Y luego enseguida volvieron las cosas como estaban. Se vio que en los hijos de embarazadas que estaban en el tercer trimestre durante esta hambruna, no en el segundo ni en el primero, sino en el tercer trimestre, casi al final del embarazo, estos hijos luego tenían un 19% más de riesgo, o sea, 19 veces más riesgo, perdón, no por ciento, 19 veces más riesgo de tener diabetes, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión arterial, o sea, esto no es nada desdeñable. 19 veces más riesgo. En cambio, si estabas embarazada durante la famine, durante la hambruna, en el segundo trimestre, en el primero, tus hijos, de puta madre. Pero, como fuera el tercer trimestre, cataplón, niños gordos. Y independientemente del ambiente. O sea, no es que niños gordos porque luego estaban venga a comer, no. Cada uno haría su vida, unos tal, otros menos, pero esto era consistente. Todos, muchísimo más riesgo. Evidentemente, el que aparte comiese como el culo, etcétera, pues todavía más. En vez de 19, 55, ¿vale? Me estoy inventando, pero... Bien, lo que es más jodido de esto se vio que era porque en el tercer trimestre se establecía, digamos, lo que es la programación metabólica. El bebé empezaba ya a intuir, oh, qué hay, qué no hay, mi páncreas, modifico, no sé qué. Entonces veía que como había escasez, el páncreas se predisponía para secretar más insulina, para ahorrar más glucosa, meterlo a tejidos, convertir en glucógeno, en plan acumular. Y los riñones, oh vaya, retener sal por si luego no hay nutrientes, tal. Entonces eran máquinas perfectas para hacer eso cuando hay escasez. Pero ¿qué pasa? Que si luego no hay escasez, te lo comes. Tu cuerpo ya está como programado para toda tu vida, para ser así y, oh, sorry. Y la putada de esto es que luego si tienes hijos, que esto es realmente la movida, porque es lo que decimos de cosas del ambiente que se heredan, es que si tenían hijos, como también tenían menos nutrientes en sangre, etcétera, ese hijo también iba a estar expuesto a un ambiente de escasez y iba a desarrollar de forma más leve, esto es verdad, como que se iba, generación a generación, se iba un poco disminuyendo este efecto del fenotipo ahorrador que llamamos, pero también iba a estar en la descendencia, iban a tener también más prevalencia de todas estas enfermedades, cada vez menos, ¿no? En plan, si los nutrientes eran normales. Y luego lo curioso es que, claro, dijeron, en los campos de concentración nazis, todos estos chavales y gente que ha estado en la puta mierda sin comer una hostia, estos tienen más riesgo a nivel, sus hijos, sus nietos, no tienen más prevalencia de esto. What the fuck, why? Y es porque si la disminución es gradual, no influye tanto. Hay una recuperación, es muy poquito a poco, etc. Y han estado durante todo el embarazo realmente con pocos nutrientes. O sea, es como global. No es como si de repente, tercer trimestre, plan, te quedas sin plum, ¿vale? O sea, que se vio que tenía que ser brusco y tenía que ser eso en el tercer trimestre y brusco. En cambio, si era gradual, como que el cuerpo se va adaptando. Claro, esta gente estuvo como años y años y años sin puta comida, ¿vale? O sea... Y eso, la prevalencia era normal. Y esto era el ejemplo de heredar cosas que no son genéticas. Y ropa de tu hermano, eso también lo heredas y no es genético. Mira, la ropa de mi hermano ya me gustaba. Luego, claro, cuando digamos que se comprobó, se estableció que esto existía, al principio era la gente reacia, ¿no?, al cambio, onda, pero si no he visto una cosa que estaba ahí delante de mí, me siento tonto, entonces prefiero pensar que no existe, ¿no? Es un poco la tendencia a veces de la gente. En vez de cambiar de opinión, creo que cambiar de opinión es la polla. O sea, si cambias de opinión es que eres un tío de puta madre, o sea, que tus neuronas funcionan, ¿no? Porque, qué hostias. Bueno, el caso, dijeron, oye, pues si pudiésemos cuantificar un poco este ambiente prenatal, y se les ocurrió
que claro, que podían coger las similitudes entre padre y madre y ver si había más similitud en un rasgo con la madre que con el padre. Esta similitud mayor con la madre se podía deber precisamente a haber estado con ella todo ese tiempo dentro. Pero como vamos a ver, esto también tiene fisuras porque no todo se hereda al 50% de papá o mamá. Si fuese así, pues sería una buena idea. Pero como vamos a ver, por ejemplo, la herencia mitocondrial es toda de mamá. O sea, hay muchas cosas que no es al 50%. Entonces esto tampoco nos vale. Pero bueno, ahí está. Ah, mira, se me había olvidado contar otro de los de ambiental muy chulo, que es que han hecho estudios con bebés. ¡Ah, estudios con bebés! Bueno, el caso, han hecho estudios con bebés. Por ejemplo, metían una especie de... Bueno, cambiaban el sabor del líquido amniótico y le ponían como más dulzón, más avainillado. Y luego, cuando el niño nacía, que el niño está ahí comiendo líquido amniótico, que es pretty disgusting, porque es como también sus líquidos, sus desechos, y cuando nace, le das 2 biberones. Uno de leche normal y otro que sabe a lo que le has manipulado tú, ¿no? A ese saborcillo. Y el puto niño quería ese sabor. O sea que realmente en el útero pasan cosas, se desarrollan, pasan movidas. Y hay cosas que no vemos pero que están ahí. ¡Ah! No, ahí no había nada. ¿O sí? Bueno, el caso. También hacían con las voces, en plan, decían a las mamás, venga, vamos a leer de forma pautada novelas de Enid Blyton. Bueno, no eran novelas de Enid Blyton, pero así con voz, tranquila, no sé qué, no sé cuál. Y luego cuando nacían, a un niño le leían de una manera de la que le habían estado leyendo in utero, ¿vale? Y a otro de otra manera. No una manera agresiva, porque entonces todos los niños evidentemente iban a elegir, digo yo, vamos, la forma suave, ¿no? Era más bien elegir la voz de mamá y de cómo lo había estado estimulando. Y eso más lo decían, ¿y cómo sabes qué coño elige? Pues porque hacían... chupaban más, tienen un sucómetro, un chupómetro, el aplausímetro, pues de bebés es chupar. Y eso usaban, básicamente. No sé, estos estudios... a ver, a mí sí que me gustaría hacer alguno. A ver cuánto chupa el niño. Pero bueno, la cosa es que con papá no funcionaba. Que si papá les leía, luego no preferían la voz de papá. Seguían prefiriendo la voz de mamá. Pues obviamente... Bueno, obviamente, o sea, no quiero usar adverbios ofensivos, ni axiomáticos, ni dogmáticos. Pero bueno, da igual. El caso es ese, que el ambiente prenatal existe. No son los padres. Sí son los padres. Wow. Y que es muy importante. Ah, bueno, otra manera de comprobar que el ambiente prenatal existía era con el trasplante de fetos. Que esto es la polla, porque es como, vale, cogemos. Ya sabemos que si mamá rata está mazo de estresada... ¿He contado lo de la mamá estresada? Creo que no. Ah, mira. Mamá rata mazo de estresada. Tiene mazo de glucocorticoides en sangre y tiene no sé cuántos bebés macerando en glucocorticoides, en cortisol, en mierda de ansiedad. ¿Qué se vio? Que ese puto niño, después de nacer mayor... Bueno, primero con ratas. En esa puta rata, después de nacer mayor, ¿vale? Mayor para lo que puede considerarse una rata mayor, which I don't know what it is... tenía muchísimos más niveles de ansiedad, de estrés, tenía partes del cerebro más pequeñas, las que influyen, de hecho, en la regulación negativa de dejar de producir glucocorticoides. Pero claro, como está súper expuesto a glucocorticoides, cuando los produce él, ya no le ha dado tiempo a regularse bien. Entonces, cuando termina el factor estresante, estos niños no sabían parar de secretar glucocorticoides, entonces iban a estar expuestos globalmente a unas cantidades muchísimo mayores, tanto a nivel prenatal como después, porque perdían un poco la capacidad, no la desarrollaban de regularse negativamente y aparte porque habían estado ahí tan expuestos que eso influía a nivel de síntesis de receptores de benzodiazepinas, etc. Entonces esto es una puta movida porque creaban bebés ansiosísimos, de madres ansiosísimas, ¿vale? Y estos bebés, a su vez, iban produciéndolo en sus siguientes bebés durante 5 generaciones. Cada vez más leve lo que decimos, pero lo que decimos, herencia no mendeliana, de rasgos ambientales no genéticos, ¿vale? Heredamos cosas que son del ambiente. Y esto se vio que era por epigenética, pues si ahora promovemos este gen, pues si ahora esta hormona me impide que exprese esta otra proteína que hace que no sé qué. O sea que realmente hay cosas que interactúan con nuestros genes haciendo que se
transcriban o no, que se expresen o no, y que lo hagan en mayor o menor cantidad. Y esto es muy guapo. Y muy complicado, porque no se ve. ¡Ah! Y eso, el caso. De todas formas, eso lo que decía, trasplante de fetos. ¿Cómo confirmar que esto está pasando? Vale, pues tenemos a mamá feliz y a mamá estresada. Vamos a coger los bebés de mamá estresada, antes de que sea demasiado tarde, antes de que nazcan, presumiblemente, y se los ponemos a la mamá feliz. Y esos bebés salían felices. Digo felices, pero me refiero a menos ansiosos. A ver, yo soy muy ansiosa y soy feliz también. Mintió ella. Bueno, el caso, que eso, que así se volvió a contrastar o confirmar o llamadlo lo que queráis. Y luego al revés también pasaba, si cogías un bebé de una mamá feliz y lo ponías en un ambiente de estrés y de puta mierda, pues luego ese niño de mayor era puta mierda. y eso, en esas estamos. Y ya seguiremos más adelante porque me he pasado un poco, llevo 21 minutos de chapa. Venga.